Este domingo el candidato presidencial de Renovación Nacional, Andrés Salamann, señaló que durante su eventual gobierno va a entregar facilidades tributarias para más de 100.000 jubilados del país. Vamos a tomar contacto con Lenin Arroyo para que nos cuente más detalles de esta noticia. Lenin, ¿qué tal? Hola Viviana, muy buenas tardes. Llegó la hora de ayudar a la clase media. Así fue de tajante el candidato de Renovación Nacional, el candidato presidencial, Andrés Salamann, en una actividad que sostuvo con adultos mayores en la comuna de Ñuñoa. Él plantea la exención y rebaja del pago de contribuciones para más de 100.000 jubilados. La iniciativa consiste en eximir del pago de contribuciones a todos quienes tengan propiedades con avalúo menor a 35 millones de pesos. Veamos la propuesta interesante que ha planteado Andrés Salamann en el transcurso de esta mañana. Hoy se pagan contribuciones solamente cuando los avalúos son de 18 millones hacia abajo. Nosotros vamos a subir ese techo hasta 35 millones y en consecuencia ningún adulto mayor, propietario de su casa, que viva en ella y que no tenga otra vivienda, va a pagar contribuciones cuando el avalúo de su bien raíz sea de 35 millones de pesos para abajo. Actualmente, Viviana, el avalúo de las viviendas que tengan cerca de 18 millones de pesos, esas están exentas del pago de contribuciones. Lo que propone Andrés Salamann, en definitiva, es aumentar este monto de avalúo de las viviendas a 35 millones para que quede, sobre todo para los adultos mayores, exento de todo pago de contribuciones. Pero también el abanderado presidencial de Renovación Nacional, que va a definirse en primarias también con Lorenz Goldborn el próximo 30 de junio, se refirió a las propuestas realizadas ayer tanto por Claudio Orrego, candidato presidencial de la Democracia Cristiana, como Michelle Bachelet, candidata del bloque PPD-PS+, respecto al sistema binominal. Ambos plantearon en sus respectivos lanzamientos el cambio a la constitución política y también al sistema binominal. ¿Qué piensa Andrés Salamann y la derecha respecto a esto, específicamente Renovación Nacional? Escuchemos sus palabras. Aquí hay que terminar con la máscara, con el juego de máscara y con el baile de disfraces. Muchos parlamentarios de la Concertación dicen que son partidarios de cambiar el sistema binominal. Hasta el momento en que las propuestas de cambio resultan en alteraciones a los distritos donde ellos son candidatos y entonces se echan para atrás. Entonces, si vamos a hablar en serio, hablemos en serio, busquemos perfeccionar el sistema, pero que por lo pronto la Concertación se ponga de acuerdo en un planteamiento único sobre esta materia que hasta ahora, después de 20 años, sigue sin tenerlo. En definitiva, lo que plantea Andrés Salamann es un cambio al sistema binominal. Está de acuerdo Renovación Nacional, dice que han habido propuestas al respecto, pero que hay que tomárselo en serio, según lo que plantea él, porque plantear esto del cambio del sistema binominal así como una propuesta populista dice que no es muy serio. Él también ha señalado de que en oportunidades anteriores hubo planteamientos al respecto, se trató de llegar a una especie de consenso, pero que los propios parlamentarios de la Concertación, que en algunos casos eran beneficiados por el sistema binominal, estos mismos habrían rechazado algún tipo de cambio. Pero también estuvimos con otros parlamentarios, en este caso los de la Concertación, con el senador Jorge Pizarro y también con el diputado Jorge Tarabú, quienes se refirieron a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Bayer, y la posible renuncia que se pudiese dar si es que eventualmente el ministro así lo decide. Veamos qué nos dijeron estos parlamentarios respecto a la posibilidad de que pueda renunciar el ministro de Educación y en el caso de que ello no ocurra. Escuchemos sus palabras. Si él renuncia voluntariamente, cosa que él no ha dicho todavía y ha dicho que va a seguir la pelea hasta el final, pero evidentemente que yo creo que el Senado debería reconsiderar si es que él renuncia a su cargo. Y de no hacerlo continuaría esta acusación, ¿verdad? De no hacerlo continuaría la acusación y yo creo que con altas probabilidades de que sea aprobada. La acusación está hecha y la empezamos a ver el martes, independiente de las situaciones de las personas. Nosotros la tenemos que ver exactamente igual. Obviamente, si hay una cuestión distinta de parte del propio ministro, se va a generar una situación de evaluación distinta, pero yo no puedo opinar respecto de eso.
Esa es la situación, Viviana, respecto a la actualidad política. Vamos a estar atentos también a lo que ocurra dentro de las próximas horas, así definitivamente se da esta situación que se ha rumoreado bastante, se ha comentado en los pasillos de la Moneda respecto a la posible renuncia del ministro Bayer para poder evitar así un mayor conflicto en escala tanto para el gobierno como por lo que está solicitando la oposición. Si es que esto se llega a dar por lo mismo, pero de lo contrario, como dijo el propio ministro, va a continuar hasta el final y podría ya iniciarse todo este proceso a contar del día martes y concluir el día miércoles respecto a la acusación constitucional. Exactamente, recordemos que se dijo que esa era una especie de fin de semana que iban a reflexionar de qué forma iba el gobierno a ver cuáles eran las situaciones que analizaba para ver la continuidad de Harald Bayer, si le pedía o no la renuncia para evitar de esa forma la inhabilidad a cargos públicos por 5 años si es que finalmente queda destituido de su cargo. Pero te quería hacer una pregunta, Lenin. Se ha hablado muchísimo de este tema de las supuestas encuestas que se manejan por parte del oficialismo, que habría un cierto empate técnico, que habría una menor diferencia entre Lorenz Goldborn y Andrés Salamán. No sé si ese tema se tocó en el día de hoy en esta pauta que tuvo el candidato presidencial. No, porque Andrés Salamán quería apuntar definitivamente a esta propuesta que él hizo de la exención de contribuciones para los adultos mayores y no quiso también comentar esto lo que tú me estás señalando. Sin embargo, han sido claros ellos ahí, por lo menos en el comando, en señalar de que ya tendrían alcanzado en alguna especie de encuesta al candidato Lorenz Goldborn, lo que podría estar complicando también situaciones parlamentarias de la propia UDI. Pero eso, según ellos, se va a definir el próximo 30 de junio, pero hay bastante confianza y por no decir también alegría en el comando de Andrés Salamán por estos puntos mínimos que según ellos, según las encuestas que ellos manejan, podría estar diferenciándose de Lorenz Goldborn. La situación en la UDI es totalmente contraria porque los propios personeros de esa colectividad han manifestado que la distancia es abismante entre Lorenz Goldborn y Andrés Salamán. Perfecto, distintas interpretaciones, distintas encuestas, todo esto entonces se zanja el 30 de junio. Gracias por el contacto. Gracias, buenas tardes.